¿Se acuerda de qué estamos hablando? No me deje solo. Entre el frío y si me deja solo, estamos hablando de la identidad y el propósito de la iglesia. Muy bien. ¿Me va a ayudar hoy con respuestas? ¿Sí? Sí, muy bien, gracias. Saben que, bueno, hemos ido viendo varias cosas acerca de la iglesia, de la identidad, de lo que es, hablamos del cuerpo de Cristo, la novia, hablamos de una familia, de una casa, estuvimos hablando de distintos temas y hoy quiero continuar con esto y pensaba que a lo largo de los siglos, porque la iglesia ya tiene 2000 años, a lo largo de los siglos, esos 2000 años, la iglesia vivió temporadas, momentos muy difíciles. Por mucho tiempo en la historia se vivieron situaciones muy distintas de las que podemos estar viviendo nosotros hoy. Nunca pensemos que siempre fue desde que comenzó la iglesia algo como lo que vivimos hoy, de poder agarrar nuestra Biblia. La Biblia, saben, como libro con todas las escrituras del Nuevo Testamento, recién en el año 400 se tuvo. Antes tenían alguna que otra carta que se iba pasando, pero esto que llamamos nosotros la Biblia, que hoy lo tenemos acá en el teléfono, en una aplicación, eso llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo. O el hecho de reunirnos, el hecho de adorar al Señor juntos. Saben que desde los relatos en el libro de los Hechos se muestran que la iglesia sufrió persecución. ¿Recuerda eso? En el capítulo 8 del libro de los Hechos empieza una persecución brutal, ¿sí? Mataban a los cristianos, los perseguían. Dice la Biblia que en Jerusalén se tuvieron que ir todos los creyentes de Jerusalén, quedaron solamente los apóstoles. Los que son los enviados se quedaron y toda la iglesia fue dispersa y había persecución y vemos también en el capítulo 7 que es lo que antecede, digamos, esa persecución general. Matan a Esteban, ¿recuerdan? El primer mártir registrado. O sea que la iglesia desde el principio sufrió por la persecución. Pablo nos habla de cómo sufrió las falsas enseñanzas y cuando llegaban esas falsas enseñanzas se hacía un desastre en la iglesia porque la gente empezaba a abrazar esas ideas y lamentablemente las iglesias sufrieron eso. Y hubo temporadas en las que parecía que ese impulso del primer tiempo se había perdido completamente. Hay temporadas en las que ni siquiera tenemos registro de qué puede haber pasado con el pueblo cristiano en distintos lugares. Y no sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿cómo hizo Dios a lo largo de tantos siglos para que teniendo tanta oposición y oposición de personas y de sistemas poderosos y de una mente detrás de ese sistema, usted me dirá cuál es esa mente, ¿no? ¿Quién es? Satanás. Satanás, como príncipe de este mundo, aborrece todo lo que pueda ser plan de Dios y lo que pueda honrar a Dios y persiguió a la iglesia de una manera brutal. ¿Cómo fue que personas muy débiles en lo físico, ni hablan en lo militar, pudieron resistir? ¿Cómo es que nosotros hoy podemos ver que la iglesia está en todo el mundo a pesar de tanta persecución y a pesar de esos momentos difíciles de la historia? No sé si se lo preguntó alguna vez, pero pregúnteselo ahora. ¿Cómo fue? ¿Cómo habrá sido? Saben que la respuesta es que Dios siempre se valió de un grupo de hombres y mujeres que a pesar de lo que estaba pasando a su alrededor, se mantuvo fiel a Él. Amén. Hombres y mujeres desconocidos, hombres y mujeres que nadie tenía en su radar, en su registro, pero Dios usó pequeños grupos de hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Él a pesar de los ataques. Sería demasiado largo el sermón si nos ponemos a hablar de todas estas personas, como dice a Hebreos 11. Sería ya interminable seguir hablando de y nos da ejemplos de hombres de fe. Y sería interminable también hablar de todo lo que pasó la iglesia en estos 2000 años, pero más allá del tiempo de persecución de los hechos. Y creo que necesitamos también tener un poco de conocimiento de nuestra historia, de la historia de la iglesia. En el año 300 pasó algo muy importante. Toda esa persecución brutal que tenían por parte del Imperio Romano cambió de un día para el otro, cambió. ¿Por qué?
porque reconocieron al cristianismo como la religión oficial de Roma. Y ahí alguno habrá celebrado diciendo ya no nos van a perseguir más. Pero fue lo peor que podría haber pasado. Porque a partir de ese momento, a partir de ese decreto de Milán, empieza la religión, entre comillas, la fe cristiana empieza a mezclarse con la política, con el imperio, y empiezan a generarse carreras religiosas, y la gente empieza a ver a la iglesia como una jerarquía, como si fuera el imperio, pero con algo de espiritualidad. Y empieza a haber competencia, y empieza a dividirse, y por un lado están los encargados de la fe, y por otro lado está el pueblo, lo cual nunca fue la idea de Dios. Y se empieza a distinguir eso, y empieza a ser un sinónimo de jerarquía, ser un predicador, ser un siervo de Dios. Entonces está el pueblo raso y está el siervo de Dios. Está el pueblo raso y está el ministro. Y eso fue una tragedia para la iglesia, porque Dios nunca quiso eso. Dios nos hizo por la sangre de Cristo un reino de sacerdotes. Amén. Todos somos sacerdotes. Todos somos ministros de Dios. Pero esa fue una estrategia totalmente destructiva, porque se empezaron a generar luchas de poder. Y uno dice, ¿cómo resistió la iglesia un ataque de esos? Con todo el sistema imperial romano avalando esto, ¿cómo sobrevivió la iglesia? Bueno, porque el Señor siempre tuvo un grupo de hombres y mujeres que se mantuvo fiel. Amén. Y ahí apareció un tal Donato de Césare en el norte de África que dijo, esto no puede ser. Esto no es lo que Dios quiere. Tenemos que volver a las Escrituras. Y empezó a convocar gente y empezó a decir, esto no es así, lo que Dios enseña es esto. Y estamos hablando del año 400. Pero se levantó este hombre arriesgando su vida y el imperio los empezó a perseguir. Y en todos los lugares donde se reunían y se enteraba Roma que en algún lugar se reunieron para decir, la iglesia no es lo que están diciendo que es, la iglesia es otra cosa. Dios enseña otra cosa. Cada vez que alguien hacía eso, lo arrestaban, lo mataban, le quitaban sus bienes, tenían que huir. Pero a pesar de eso, Dios siguió teniendo un testimonio en la tierra. No damos gracias a Dios por esos hombres y mujeres que nos antecedieron, porque si hoy estamos acá y hoy seguimos escuchando esto, es por el poder, por la soberanía de nuestro Dios, pero también por hombres y mujeres que fueron fieles hasta la muerte a nuestro Señor. Qué diferente a lo que vemos hoy. Qué distinto. Hay toda una franja de bastante silencio y quizá parecía como que la iglesia podría haber desaparecido, año 500, 600, 800. Y sigue toda esta fuerza imperial diciendo la iglesia es esto, es una jerarquía, hay una cúpula. Si quieren ser salvos, solo paguen el precio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Cómo? No escuché nada, pero pagaban indulgencias. Entonces, yo quiero ser salvo, no quiero ese terror, ese espanto. Encima se acuerdan esos dibujos de la Edad Media, ¿no? Entonces, fuegos y llamas y diablos. Y dicen, no, yo no quiero ir ahí. ¿Qué tengo que hacer para ir ahí? Hay que pagar. Y la gente pagaba. Y entonces, ¿quién? Qué bueno, pude pagar mi indulgencia, ahora tengo mi alma asegurada. Listo, vivamos como estábamos porque ya pagué la indulgencia. Y otro pobre, aterrado, no teniendo ni un centavo para pagar por su alma, diciendo, yo no puedo ser salvo. Así vivía la gente. Gloria a Dios que nuestro Señor pagó por nosotros, amén. ¿Qué vamos a dar por nuestra alma? Solamente Él pagó el precio. Pero ser la iglesia era eso. Pero ahí, a mediados del 1100, un comerciante en Francia, en la ciudad de Lyon, empieza a leer y empieza a conocer y investigar de qué se trata esto de la fe y tiene una conversión verdadera, radical a Dios. Y dice, no, esto no puede ser así. ¿Cómo que van a cobrar por la salvación? Cristo ya ha pagado. ¿Cómo es que no podemos tener nosotros la Biblia en nuestro idioma? Queremos tener la Biblia en nuestro idioma. Y empieza a reunir gente y el Espíritu Santo empieza a moverse ahí y se empieza a multiplicar eso en distintos lugares de Francia y de Europa.
Y poquito tiempo después, bueno, ya le habían puesto un nombre también, porque siempre les ponen nombre, ¿no? Eran los pobres de Lyon. Pero eran los más ricos de Lyon. Amén. Y tuvieron que huir porque la Iglesia Católica los declara herejes y los empieza a perseguir. ¿Saben qué? Terminaron viviendo escondidos en las montañas, en Italia, en Suiza, pero por personas así, como este hombre, Pedro Baldo. Nosotros hoy tenemos lo que tenemos. Después el Evangelio llegó a nuestras costas, pero él decía, tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que dejar de depender de intermediación humana. Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Lo tenemos a Él, nos alcanza con Él, no necesitamos más nada. Y empezó Él a enseñar la centralidad de Cristo. Y sabe que ese grupo de personas marcó un mojón que sirvió para la Reforma Protestante. Cuando llega el año 1500, quizá de esto lo hemos escuchado un poco más, pero es tan interesante, hermanos. Tan interesante conocer nuestra historia, tan interesante ver que siempre Dios ha tenido un grupo de hombres y mujeres para extender su reino. Y hoy quizás no tenemos los problemas que tenían ellos en Europa en aquel tiempo, pero tenemos otra clase de problemas. ¿Y saben qué? Dios sigue buscando hombres y mujeres fieles para extender su reino. Amén. Quisiera ser uno de esos. Yo quisiera ser uno de esos. Sufrieron persecución. Sufrieron exilio, tenían que dejar sus cosas, su familia, todo. Y muchas veces sufrieron el martirio, eran torturados hasta la muerte. Pero ahí fue, en 1517, Lutero, con todas sus tesis, y las clavó en la iglesia, en Wittenberg, y dijo, esto que están enseñando, esto que están diciendo, esto no es la iglesia, esto no es así, esto debe ser diferente. Y le dijeron, no vayas a ese lugar porque te van a matar. Y él dijo, si me matan, que me maten, pero yo voy a ir. Damos gracias a Dios por eso. Y a partir de ese año, de ese 1517 en adelante, empieza esta reforma protestante y empieza una nueva forma de vivir la iglesia. Y surge estas 5 solas que le llamamos, ¿sí? Solo por fe somos salvos, solo Cristo, solo a Dios la gloria, solo la Escritura, solo por gracia. Y toda esa mentira y esas herejías que estaban enseñándose como si fueran la iglesia, empiezan a ser atacadas y Dios vuelve a recuperar la verdad. Todo lo que hacemos es para su gloria. Estamos acostumbrados a decir esa frase, ¿o no? Todo es para su gloria. Pero ¿saben qué? Esa frase estuvo oculta del corazón de la iglesia por siglos. Decimos, solo Cristo salva, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Pero eso estuvo oculto de los hombres por mucho tiempo. Pero Dios usó un grupo de hombres y mujeres y que después de tantos siglos de intentos diabólicos de destruir la iglesia siga existiendo, es un milagro. ¿Cuántos dicen amén eso? Es un milagro, es un milagro. Con un ataque, como cuando decimos que Israel siga vivo, es un milagro. Se dispersó por miles de años, vuelve a la tierra, es un pedacito de tierra chiquito así, rodeado de enemigos poderosos y siguen. ¿Es un milagro o no? Es un milagro. El tema y el título de mi sermón esta mañana es remanente. Remanente. ¿Qué es un remanente? Hay muchas definiciones muy lindas, pero quiero solamente compartir una. Dice, es un grupo de creyentes radicalmente consagrados a Dios. Es un grupo de creyentes radicalmente consagrados a Dios. Decí conmigo, un remanente, súbale el volumen, un remanente es un grupo de creyentes radicalmente consagrados a Dios. Y generalmente este grupo es un grupo, ¿qué dice? ¿Grande? Pequeño. La idea con la que quisiera que conversemos esta mañana es que en medio de la decadencia espiritual, Dios está llamando a un remanente fiel. Amén. En medio de la decadencia espiritual, Dios está llamando a un remanente fiel. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque saber que Dios llama siempre a un remanente fiel nos da esperanza en medio del caos que estamos viendo. ¿Se acuerdan de Elías?
Elías dice, estoy yo solo, he quedado yo solo. Y se va a una cueva y se quiere morir porque dice, solamente quedé yo. Elías ve la decadencia espiritual del pueblo y dice, he quedado yo solo, no tiene sentido seguir viviendo, ¿para qué? Pero en medio de eso Dios lo toca y le dice, levántate, porque tengo, ¿se acuerda cuántos? 7.000. Y uno dice, 7.000 es un montón. Para una nación, para los 2 millones que salieron de Egipto, que Dios diga, tengo 7.000, es un remanente. Pero había 7.000 que Dios los describe así. Ellos no han doblado sus rodillas, ni han besado, dice, a Baal. Imagínense al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, arrodillado y besando la imagen de un ídolo. Pero eso es lo que estaba pasando. Y en medio de esa decadencia Dios dice, tengo un remanente. Y eso le dio esperanza a Elías, que estaba bastante desesperanzado, ¿no? Saber que Dios aún está llamando a un remanente fiel, que Dios sigue llamando a un remanente fiel, nos recuerda que la decadencia espiritual que podemos estar viendo no tiene la última palabra. ¿Bien? Que por más decadencia que veamos y que parece que muchas cosas van empeorando, Dios siempre tiene un remanente y eso debería darnos esperanza. Esto debería sostener nuestra fe. Y es importante saber que Dios está llamando en medio de la decadencia a un remanente fiel, porque también nos llama a nosotros a una decisión. Porque si Dios está llamando a los creyentes para ser parte de un remanente fiel, entonces hay una parte de una decisión personal que tengo y que tenemos como iglesia, si vamos a responder ese llamado de una forma o si vamos a responder de otra. En medio de la decadencia espiritual, Dios está llamando a un remanente fiel. Y somos confrontados con una pregunta. Somos confrontados con una pregunta. Estamos viviendo, y este mensaje es muy práctico, y este mensaje, miren, ¿quiere que les cuente el final? Este mensaje es para que cada uno de nosotros, y creo que hay oposición a lo que estoy hablando hoy, y le pido a los que son intercesores que me ayuden, porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Por más que parece que todos estamos en un mismo lugar, en una misma congregación, siendo parte de la misma iglesia, de la misma ciudad, en el mismo país, Dios siempre ve, aunque somos pueblo de Dios, Dios siempre ve una diferencia entre dos grupos. Y siempre ha habido en la iglesia una masa y un remanente. El profeta Jeremías ve 2 canastas con higos. Y unos higos están podridos, dice Jeremías, de tan podridos que no se pueden comer. Pero otra canasta de higos está buena. Y ¿saben qué? La higuera es un símbolo de Israel. Y en las 2 canastas había ¿qué cosa? Higos. En las 2 canastas había pueblo de Dios, pero uno está corrompido y el otro está sano. Y Dios sigue viendo 2 canastas. No somos más higos que el del lado. Somos higos, somos hijos y somos higos. ¿Está bien? Pero Dios ve cuando hay un corazón corrompido, cuando hay un corazón que se ha amoldado al mundo y cuando hay un corazón que quiere serle fiel a Él. Y este remanente no es un remanente perfecto. El remanente es simplemente un remanente que dice, yo quiero ser fiel a Dios. Yo no quiero doblarme a este mundo. Yo quiero que la generación que viene tenga un testimonio de Jesucristo. No quiero vivir para mis días. ¿Estamos viviendo como parte del remanente fiel o como parte de una masa, ¿está ahí? Religiosa, ineficaz y comprometida con el mundo? Sé que es una pregunta difícil, pero léala 2 veces si quiere. Y que se le conteste cada uno a sí mismo. ¿Estamos viviendo como un remanente fiel
o como parte de una masa religiosa ineficaz. Qué triste conocer a Cristo y venir domingo tras domingo a la iglesia como si eso fuera lo único y seguir con nuestra vida como si nada. Y podemos decir que somos cristianos y podemos andar con una Biblia, pero somos una masa religiosa ineficaz. Pero Dios nos llama a ser un remanente totalmente consagrado, radicalmente consagrado a Dios. ¿Me dice amén la iglesia? Por eso el remanente no es una élite, no es un grupo exclusivo dentro de la iglesia. Bueno, están los hermanos comunes y están los remanentes. Yo quiero ser de la élite. Ahora quiero, ¿cómo hago? Hay un curso, mañana arranca el curso, Leti, anotalos. Vamos a tener el curso de remanente para que seamos los SEALs, los grupos comando, como en la policía, que están los comunes, pero hay otros que tienen otra ropa, andan en otras motos. Esos son los... Esto no es así. No es un grupo de élite, no es un grupo exclusivo. Cuando revisamos la historia vemos que son personas comunes y corrientes. ¿Cuál es la diferencia? Respondieron al llamado de Dios. Dios siempre está llamándonos a la consagración. Dios siempre está llamándonos a una fe radical, a una entrega total. Siempre está llamando a un grupo de personas a eso. Pero saber esto nos lleva a nosotros, más allá de diagnosticar que hay decadencia espiritual, porque somos medios buenos para diagnosticar o no. Qué feo que está, ¿no? Qué mal que están las cosas. Qué terrible. ¿Viste lo que pasó en tal lado? ¿Viste lo que pasó en tal otro lado? Lo que hizo tal líder. ¿Viste que tal iglesia cerró? ¿Viste que ahora cambiaron tal cosa? Uy, ahora hay iglesias que tienen otra Biblia, ¿viste? Sí, es cierto. Qué terrible, ¿no? Somos buenos para diagnosticar. Diagnosticamos esa masa religiosa. Pero tenemos que dar un paso más allá de diagnosticar la decadencia. Tenemos que decir, Señor, hay decadencia, pero yo quiero ser parte de un remanente fiel. Amén. Yo quiero ser parte de un pueblo que te ama, que te adora y que no se arrodilla ante lo que la masa se está arrodillando. Y por último, en esta introducción, porque cuando digo último sube el tecladista, no tengo que aclarar. Son palabras tabú acá. Se puede decir. El remanente tiene un papel en el plan de Dios. El remanente tiene un papel en el plan de Dios. Creo que está ahí una idea. El remanente no es solo un testigo pasivo del enfriamiento de la iglesia. ¿Está ahí? ¿Sí? Dice, es un instrumento. Decí conmigo, un instrumento. Un instrumento activo, de restauración. No solamente que decimos, nosotros somos el remanente, y vos sos remanente, ven y juntémonos. Vos sos remanente, ven, estemos juntos porque somos el remanente. No, el remanente no tiene una función de ser testigo pasivo y nos juntamos como remanente. Hablo, viste, qué mal que está, menos mal que nos tocó ser remanente. No. Mira, aquel es masa, pero nosotros somos remanente. No somos testigos pasivos de la decadencia o del enfriamiento de la iglesia. Un remanente siempre ha sido usado por Dios para restaurar. Amén. Siempre ha sido usado por Dios para traer restauración. Dios usa ese grupo fiel para preservar la verdad de una generación a otra. Dios usa a ese remanente fiel para que se levanten por las madrugadas a interceder por los que no lo están viendo, para interceder por los que no lo están entendiendo. Dios nunca usa un remanente simplemente para señalar o para creerse mejor. Dios usa el remanente para un propósito, y ese propósito es sanar y restaurar lo que se tiene que restaurar en la iglesia. Los remanentes, cuando uno mira la historia, los remanentes siempre fueron esa incubadora, ese lugar donde se gestaron movimientos del Espíritu Santo que terminaron generando un despertar y que muchos de esa masa pasaran a la fidelidad a Dios. Pero todo comenzó con remanentes, un par de personas, 5 o 6 personas. Estaba leyendo algo de historia estos días
y había uno que los llamaban el remanente del fardo. Del fardo. ¿Qué significa el remanente del fardo? Porque dice que estaban orando por un despertar en la universidad. Y un día vino una tormenta muy fuerte y les voló el lugar donde estaban. Y ellos dijeron, pero tenemos que seguir orando. Y se fueron a orar una pila de fardos. Y había una tormenta eléctrica en esa noche y se estaban mojando y estaba la tormenta eléctrica, pero había una pila de fardos y ahí se acomodaron abajo de un árbol y se pusieron a orar. Y esa noche algo pasó y empezó un despertar en toda la universidad. El remanente del fardo. Dios usa el remanente. Dios usa esos 2 o 5 creyentes que quieren ser fieles a Dios para traer un despertar. Y hermano, quizás también esto lo puedes llevar a tu familia y decir, ¿hasta cuándo yo voy a estar simplemente diagnosticando qué mal que está mi esposa, qué mal que está mi hijo, qué mal que está mi papá, qué mal que está la suegra, qué mal que... No, eso tampoco se tiene que decir. Y diagnosticamos, pero tenemos que entender, y la carga en mi corazón es esta, que entendamos que si podemos ver algo, si podemos comprender algo, no es solo para diagnosticar y señalar, sino que Dios nos quiere usar como un instrumento de restauración. Amén. Y Dios puede usarte para empezar un fuego espiritual en tu matrimonio, un fuego espiritual en tu casa, un fuego espiritual en tu trabajo. Y tenemos que cambiar nuestra forma de ver y de hablar. Porque es como Dios nos ha puesto para hacer luz y sal y es como que estamos diciendo qué oscuro que está. Y qué oscuro que está, y qué desabrido que está. Pero Dios nos ha puesto para hacer luz y para hacer sal. Y decimos, qué mal, en mi trabajo está todo mal. Y diagnosticamos perfecto. Pero Dios nos tiene en un lugar para ser una herramienta de restauración y de despertar espiritual. El remanente entiende que lo que está viendo puede ser transformado por una intervención del Espíritu Santo. El remanente no se queda con la mala noticia. El remanente sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El remanente sabe que si ora y que si busca a Dios y que si toca el corazón del Señor, Él puede ablandar el corazón más duro, Él puede cambiar la realidad más difícil porque sabe que Dios todo lo puede. Amén. Pero tenemos que dejar de tener este deporte nuestro de diagnosticar y quedarnos pasivos. Dios quiere que el remanente cumpla su papel en la historia. Amén. Hay una descripción de una iglesia. Vieron que Apocalipsis empieza con un mensaje de Dios para 7 iglesias de Asia, ¿sí? Y uno de esos mensajes es el mensaje a la iglesia de Sardis, que es lo que hoy sería Turquía, ahí en Asia. En esa región donde hoy está Turquía había una iglesia, la región en ese momento se llamaba Sardis, y Dios le manda un mensaje a la iglesia, y está en Apocalipsis 3, versículo 1, y dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad, ¿cómo estaban? Muertos. El diagnóstico es, tienen apariencia de estar vivos, es decir, se reúnen, tienen alguna carta de los apóstoles, tienen algún tipo de celebración, participan de la cena, todo eso, tienen apariencia de estar vivos, pero la realidad es que están muertos. Y esto, iglesia, es lo que se conoce y se llama apostasía. La apostasía es cuando hay un desvío de la verdadera vida espiritual. Queda la forma, queda la carcasa, queda la cáscara, pero no hay vida. Entonces dice, tienes fama, otra traducción dice, tienes la reputación de tener vida. Se ve que en otras iglesias hablaban, ¿viste la iglesia de Sardis? Tremendo. Porque así dice, tienes reputación, tienes fama. ¿Qué es fama? La gente habla. La gente en distintos lugares del mundo y en esa región hablaba y decía, ¿viste la iglesia de Sardis? Sí, tremendo. Qué tremendo lo que pasa en la iglesia de Sardis. Crece, qué organizado, qué ordenado, que no sé qué habrán dicho, porque no quiero decir lo que no dijo la Biblia. Pero había algo que estaba pasando. La gente hablaba de Sardis como si fuera la iglesia del momento. La iglesia del momento. Y el ángel viene a decirles,
aunque andan diciendo tantas cosas de vos, Sardis, estás muerto. Y saben, eso es la apostasía. Es el desvío de la verdadera vida de la iglesia. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice que esto iba a ser una señal de los últimos tiempos. Dice 1 Timoteo 4:1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera fe. El que tiene grabada la versión Reina Valera dice apostatarán de su fe. ¿Sí? Se desviarán, se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de quién? De demonios. Apartarse de la fe verdadera, eso es la apostasía y eso es lo que le pasaba a Sardis y tristemente, hermanos, es lo que la iglesia de nuestros días, de nuestro tiempo, está viviendo. Hay una gran superficialidad espiritual. Una gran superficialidad espiritual. Y puede parecer, puede haber apariencia de vida, pero adentro no hay nada. Y también hay desviaciones doctrinales. De nuevo, se haría larguísimo el sermón si nos ponemos a hablar de todas las desviaciones doctrinales. Pero una de las principales, ¿saben cuál es? Que se ha sacado a Dios del centro del Evangelio. El hombre ahora es el centro del Evangelio. Todo se trata de nosotros. Y los púlpitos están llenos de mensajes de autoestima. Porque el centro del Evangelio ha sido el hombre. Y todo se trata de tu éxito personal. Y Dios ha dejado de ser el Señor y ha venido a ser el siervo que nos da todo lo que nosotros le pedimos. Pero tengo una noticia, Él no es el siervo, Él es el Señor. Amén. Y claro, si nosotros caminamos con Él, si nosotros estamos en comunión con Él, Él nos va a bendecir de formas que ni nos imaginábamos. Pero Él siempre tiene que ser el centro. Amén, iglesia. Pablo escribió en Romanos 1, versos 2 y 3. Dios prometió esa buena noticia, el Evangelio, la predicación, hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y miren qué claro que lo dice. La buena noticia, es decir, el Evangelio trata de su Hijo. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo. El Evangelio no viene a decirnos lo bueno que somos nosotros. El Evangelio viene a decirnos que somos pecadores, pero que Dios es bueno y nos va a perdonar. ¿Alguno está pensando, pero yo no soy bueno? Según la iglesia de Sardis, según la apostasía, somos buenos. Simplemente necesitamos algo de ayuda de Dios. Pero la Biblia dice que no somos buenos. La Biblia dice que somos pecadores, pero que Dios es bueno y nos ofrece perdón. Amén, iglesia. El Evangelio moderno. Dios quiere hacer una mejor versión de vos. ¿Cuál es la mejor versión de un muerto? Porque yo no sé si un muerto puede tener... No, este es un muerto, pero este es un muerto, pero es otra versión. No hay otra versión de un muerto. Dios no viene a hacer una mejor versión de vos. Dios dice, yo soy el único que puede darte vida eterna. Amén. Estamos muertos en pecados. Dios no viene a mejorar tu vida. Pero Dios mejoró mi vida. No, te lo vamos a explicar bien. Dios no mejoró tu vida. Dios te dio vida porque estabas muerto. Amén. No sos vos ahora mejorado. No sos un Johnny 2.0, no. No sos un Agus 2.0, no porque ahora estoy con Jesús. No, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas empiezan a ser hechas nuevas. Somos una nueva creación. ¿Y sabe por qué Dios tuvo que hacer? ¿Les ha pasado de, no sé, están haciendo... Sí. Están haciendo una comida, están haciendo una torta y a veces la podés raspar un poco, ¿o no? Y zafa. Pero otras veces, nosotros en casa una vez hicimos una pizza, le decían la pizza Oreo a los chicos. Miren cómo se ve. A veces la podés raspar un poco y zafa, pero otras veces la tenés que hacer de nuevo. Decí conmigo, Dios me hizo de nuevo.
¿Entendieron el mensaje? Dios nos hizo de nuevo. No necesitaba que te raspen un poquito y ahí va. Ah, no, lo raspé un poquito acá al Fer y me quedó bien. No, no. Necesitamos ser hechos de nuevo. Pero el evangelio de la apostasía, el falso mensaje que hoy se predica, nos dice que nosotros somos buenos, pero necesitamos a Dios solamente para que nos ayude un poco. La predicación del evangelio ahora es: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Vengan corriendo acá al altar, estoy dando un ejemplo, no vengan. Vengan corriendo acá al altar y Dios les va. ¿Quieren ir al cielo? Y claro, la gente corre. ¿Quién no va a querer ir al cielo? Pero el evangelio no es eso. El evangelio nos confronta con la realidad de que somos pecadores y por el pecado vamos rumbo al infierno. Y que no hay ninguna buena obra que podamos hacer para librarnos de ese destino. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó y nos amó cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo. Pero hay mucho humanismo, hay mucha autoayuda, hay mucho de autoestima. Y los púlpitos se llenan de autoestima, se llenan de coaching, se llenan de cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene hombres y mujeres que aman la verdad, enseñan la verdad y abrazan la verdad. ¿Amén, iglesia? El problema de la apostasía es que desplaza el señorío de Cristo. Él ya no es el Señor. Él viene a ser el genio de la lámpara. Yo le pido y Él me da. Y claro, por eso la gente está tan desilusionada después con Dios. Porque resulta que frota y no. Porque Él es el Señor. Por más que pidamos, no, pero yo tengo fe. Y no estás recibiendo es porque no tenés fe. No, porque no has entendido que Él no es el siervo, Él es el Señor. Amén. Es terrible. Porque cuando se le roba la gloria a Dios, se le roba la esperanza al hombre. Si yo no hago a Cristo glorioso, nadie tiene esperanza acá. O Cristo es glorioso, o nosotros no tenemos esperanza. Pero si Él es glorioso, ¿saben qué? Nosotros tenemos esperanza. Él es glorioso, Él es el Señor. Otra de las cosas que pasa es que se le quita autoridad a las Escrituras. ¿Han notado eso? No, lo que pasa es que la Biblia es para otro tiempo, la Biblia es antigua. ¿Han escuchado eso? No, sí, esas cosas están ahí, pero ¿sabes qué pasa? Es porque la cultura de ese tiempo, hermano, la Biblia no es ni antigua ni moderna, la Biblia es eterna. ¿Amén? Es eterna. No es ni vieja ni nueva, es eterna. Y esta idea de que, sí, Dios dijo, pero, ¿se acuerdan dónde empezó? En el Edén. En el Adán iba a decir, sí, también. En el Adán y en el Edén. Dios le dijo, no comas. Miren qué complicada que es la teología, ¿no? No comas. No, sí, te dijo que no comas porque vas a morir, pero en realidad no vas a morir. Sigue siendo la misma estrategia. Sí, Dios lo dijo, pero. Sí, Dios lo dijo, pero no, era en otro contexto. No, si Dios lo dijo, Dios lo dijo. Y va a pasar el cielo y va a pasar la tierra, pero lo que Dios dijo permanece. Amén. Dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Ese tiempo ha llegado, hermano. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Miren qué tremendo. Van a buscar personas que le digan lo que ellos quieren escuchar. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. He escuchado de un pastor de una iglesia de 40, 50 mil personas en Estados Unidos. Le hacían una entrevista y le decían, ¿y usted por qué no habla de la homosexualidad como pecado en la iglesia? No, porque Dios a mí me ha dado un mensaje positivo, yo estoy para levantar a la gente y ayudarle a que cumpla su sueño y su propósito y ver cómo Dios puede hacer todo lo que no hay que decir. ¿Pero por qué? Porque la gente se amontona para escuchar lo que quiere escuchar. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Que Dios nos libre de eso. Y si tenemos una responsabilidad en un púlpito, en un discipulado, en un área, tenemos que enseñar la verdad. Y tenemos que decir que el pecado es pecado. Y tenemos que decir que tener relaciones con el novio o la novia está mal. Y tenemos que decir que deshonrar a los padres está mal. Y tenemos que enseñar que lo que está mal está mal. Porque llega el tiempo, y ya llegó, donde la gente solo quiere escuchar lo que su carne siente cómodo escuchar.
pero Dios siempre está llamando a un remanente fiel. Amén. Y saben, creo que hay una urgencia en esto porque las cosas, por lo que parece, van a empeorar. Hay un remanente. ¿Saben? La Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia de papel acá? A ver, ¿alguna? Miren. No digo que esté mal tener la digital, para nada. Pero ¿saben que nosotros tenemos este libro? A veces lo leemos, a veces no, a veces vemos, a veces no, leemos un ratito. Pero ¿cuánto costó eso? Allá en el 1500, un inglés llamado William Tyndale, que hay una editorial Tyndale ahora, dice, no puede ser que no tengamos la Biblia en inglés, año 1500. Y la tradujo del original hebreo y griego al inglés. Y la Iglesia Católica lo declaró hereje, lo excomulgaron y en 1536 lo estrangularon y lo quemaron por traducir la Biblia al inglés. Miren, el enemigo intentó impedir que nosotros tengamos este libro en nuestras manos. Lo intentó todo el tiempo. La gente sabía que si se ponía a traducir la Biblia a otro idioma, su vida corría peligro, su familia corría peligro, podía quedar en la ruina, podía ir preso. Pero Dios siempre tuvo un remanente fiel. Dios siempre tuvo hombres y mujeres que quisieron obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Y hoy ya tenemos este libro en nuestras manos, pero el enemigo sigue teniendo la misma intención de que no esté en nuestro corazón, que no esté en nuestra mente. Y estamos distraídos, estamos entretenidos, conocemos muchas noticias, tenemos el celular todo el tiempo, pero no con la Biblia precisamente. Porque es una estrategia. No quiere que la palabra esté en el pueblo. Pero hermanos, Dios tiene un remanente que nos recuerda continuamente la importancia de volver a la palabra de Dios. Amén. Quiero avanzar un poquito más. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia? Tienes apariencia de vida, todos andan hablando por ahí de lo viva que sos, iglesia, pero por dentro estás muerta. Y Dios le dice en Apocalipsis 3, verso 2, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas, decí conmigo, completas, delante de mí. ¿Hacían obras? Sí, algo hacían, porque por algo tenían tanta fama y tanta reputación. Pero dice, a tus obras les falta algo delante de mí. No sabemos si la motivación era equivocada, no sabemos si lo hacían en su esfuerzo humano y no en el espíritu, no lo sabemos, pero estaba incompleto. Entonces, dice el versículo 3, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Qué difícil debe haber sido, déjalo ahí, Ale, por favor, gracias. Qué difícil debe haber sido escuchar esas palabras. No se nos dice acá qué sería, ¿no? Pero dice, caeré sobre ti. ¿Se imaginan que Dios diga, si no te arrepentís, voy a caer sobre ti? Qué terrible. Y dice, recuerda lo que has recibido y oído. Es decir, que la iglesia ya sabía lo que tenía que hacer, pero su corazón se había enfriado, se había endurecido. Estaban dormidos, despierta, le dice. Pero la parte buena, en medio de esa iglesia apática, corrompida y llena de muerte, aparte de esa masa solamente religiosa, está en el versículo 4. Porque dice Apocalipsis 3:4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Unos pocos. ¿Ven? Dios ve la iglesia de Sardis, sí la ve. ¿Es la iglesia de Sardis? Sí lo es. Pero dentro de esa iglesia Dios ve una masa religiosa
a la que le dice, tienen que volverse a mí, tienen que arrepentirse, despiértense, vivan todo lo que han escuchado. Pero tiene otro grupo bien identificado el Señor. Y dice que son unos pocos, que no han manchado sus vestiduras. Esta es la característica de un remanente fiel, es la pureza. Repito, no es la perfección, pero es la pureza. Estaban rodeados de barro, pero dice, ellos no han manchado sus vestiduras. En medio de la decadencia espiritual, Dios está llamando a un remanente fiel. No somos perfectos. Si te consideras parte del remanente, no digas, no, pero yo no soy perfecto. No somos perfectos. Pero hay un deseo de vivir en pureza. Hay un deseo de no manchar nuestras vestiduras. Como el hijo pródigo que estuvo en el barro, pero cuando vuelve a casa el padre le da una ropa nueva. Ese hijo pródigo no debe haber querido ensuciar de nuevo con barro esa ropa. Y si nosotros valoramos la salvación, nosotros vamos a cuidar nuestra forma de vivir. Una característica del remanente fiel es que valora la pureza. Valora la pureza. Hermano, no estoy preguntándote si pecas o no pecas, porque todos pecamos, pero ¿es valiosa la pureza? ¿Te molesta estar espiritualmente sucio? ¿Te molesta fallarle a Dios? ¿Te molesta cuando haces o pensás algo inmoral? ¿O te da lo mismo? Porque a esa masa religiosa le da lo mismo. Pero Dios dice, hay un grupo, unos pocos, a los que le molesta la impureza. Han guardado sus vestiduras limpias. Amén. Dice 2 de Timoteo 2:21, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Escuchen qué hermoso esto. Tu vida será, ¿cómo? Tu vida será, no, pero si lo que me limpia es la sangre de Cristo. Sí, lo que nos limpia es la sangre de Cristo. Pero ¿cómo empieza? Si te mantienes puro. Tu vida será limpia, y esta es la parte que me gusta, estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amén. Dios, en medio de la apostasía y en medio del abandono de la fe y de la verdad, Dios quiere usar a sus hijos para restaurar. Pero ¿saben qué? Dios no dice, bueno, el fin justifica los medios y uso cualquier cosa. No. Dios usa, acá Pablo se lo dice con tanta... ¿Pueden ver este texto? ¿Pueden ver con qué claridad Pablo dice, Timoteo, vos sos anciano ahora en la iglesia de Éfeso, pero una cosa es que tengas un lugar, una posición, lo que sea, y otra cosa es que Dios te pueda usar. Y para que Dios te use, dice, tenés que mantenerte puro. Entonces vas a estar listo para que Cristo te use para buenas obras. Un remanente se mantiene puro para ser útil a Dios, para que Dios lo pueda usar, para restaurar, para traer avivamiento, para traer cambios, para que donde había oscuridad empiece a haber luz, para que los que estaban en el error empiecen a entender la verdad. Pero Dios siempre usa instrumentos limpios. Iglesia, que Dios ponga en nosotros el deseo de tener vestiduras limpias. Amén. Bueno, se ensució un poquito ahí. Bueno, se ensució un poquito allá. Bueno, sí, esa es una mancha vieja. Bueno, sí, eso, pero no se ve tanto, lo acomodo. No, hermano. Que Dios nos dé un deseo de vivir en pureza. Que el Espíritu Santo toque tu corazón, mi corazón, para que volvamos a la pureza. Hermanos, es terrible lo que la iglesia vive. No hablo de nosotros, no hablo de Río Cuarto, hablo de la iglesia. Hace poco veía un evento donde le daban unos premios a los músicos. No sé si lo vieron, no lo vean. Ni le voy a decir cómo se llama. Competía. Bueno, ahora el artista del año. Cristiano. 4 o 5 aparecían pequeños clips ahí con los artistas del año. Y uno ganaba, obviamente. Y después la mejor canción del año. Y ponían 4, 5, 6 canciones. Bueno, y el ganador está luces, música, humo.
Spurgeon ya decía allá en el 1800, están convirtiendo la iglesia en un teatro. Menos mal que no está más Spurgeon. ¿Se imaginan? Yo hablaba con unos hermanos y les decía, ¿se imaginan al apóstol Pablo, Pedro, a Mateo, diciendo, bueno, el apóstol del año, Pablo? Y sube Pablo, le dan un premio. ¿Qué es eso, hermano? ¿Y saben qué? Les contaba a los hermanos, fui a ver los comentarios, digo, por favor. ¿Vieron cuando uno dice que no esté? Y los comentarios, qué excelente, qué bueno, cuánta excelencia, cuánto profesionalismo. Me encantó cuando fulano dijo tal cosa, esto lo que le encanta ver es malo. Pero Dios, en medio de la decadencia de la iglesia, está llamando a un remanente fiel. Amén. Y no basta con decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Humildemente digo, Señor, yo quiero ser parte de un remanente fiel. Yo quiero ser parte de un remanente que camina en pureza, que no abraza toda esta vanidad. Porque una característica de un remanente también es la humildad, hermanos. Hoy hay mucho protagonismo y poca obediencia. Quiere ver a veces algunas iglesias, ¿saben cómo se llama? juanperez.org. ¿Cómo? Es el nombre del pastor. Ministerios, ¿se imaginan acá venir un día y tenemos un cartel? Ministerios Matías Fa. Punto, váyase. Porque hacemos un culto del hombre. Y los libros tienen la cara bien pulida de la gente. Hermanos, el remanente que Dios va a usar es un remanente humilde. Es un remanente que no quiere el protagonismo, que le alcanza con saber que Dios lo ve, que no necesita que la gente lo vea, que no necesita que la gente lo reconozca, que diga, yo vivo para uno, yo muero para uno, yo doy lo que tengo para uno. Yo no necesito el aplauso de la gente, no necesito la admiración de la gente, porque en el momento que yo busco la admiración y la aprobación de la gente, paso a ser uno más de la masa y me vuelvo ineficaz. Pero la gente que transformó su ámbito, la gente que Dios usó para seguir extendiendo el evangelio, fue gente invisible, fue gente anónima, fue gente que quizás siglos después la historia dio a conocer para la gloria de Dios. ¿Te alcanza con saber que Dios te ve? Porque al remanente le alcanza con saber que Dios lo ve. Y puede hacer algo bueno, y puede estar orando 2 horas, pero no se levanta y dice, porque ayer estuve orando 2 horas. No hace algo bueno para ser visto. No hace algo bueno para que lo reconozcan, ni siquiera, mucho peor, pensando en que haciendo eso bueno le van a dar algo más importante en la iglesia. Si no te alcanza con que Dios te vea, estás siendo parte de la masa. Dios te llama al secreto. Dios te llama a la intimidad. Dios te llama a la humildad. Y Dios va a usar a los humildes, pero Dios no va a usar a los soberbios. Amén, iglesia. Pero Dios me usa. Sí, eso decían de Sardis, pero hay que ver qué dice Dios. Sí, pero pasan cosas. Sí, eso decían de Sardis, pero hay que ver qué dice Dios. El remanente se distingue por una entrega silenciosa a Dios, absoluta, silenciosa y desinteresada. Amén. Evan Roberts fue usado con tanto poder en Gales. ¿Saben cuál era su frase con la que arrancaba y terminaba y usaba siempre? No miren al instrumento, miren al Espíritu Santo. Qué hermoso. No nos miren a nosotros, miren al instrumento. No, miren al Espíritu Santo. Miren a Evan Roberts, no, miren a Dios, miren a Cristo. Nosotros somos, como dice la Escritura, los amigos del novio. Y los amigos del novio, ¿se imagina el amigo del novio queriendo traer la atención de la novia? ¡Qué buen amigo! El amigo del novio, somos el amigo del novio. Y en todo lo que hacemos tiene que estar el corazón del amigo del novio. Todo lo que el amigo del novio hace es para enamorar a la novia del novio.
El amigo del novio hace todo lo que hace para que la novia vea cada vez más hermoso al novio. Y si predicamos, y si cantamos, y si limpiamos, y si enseñamos, y si hacemos lo que hacemos, no lo hacemos para que la gente nos vea a nosotros, lo hacemos para que la iglesia se enamore más del novio que es Jesucristo. Cuando haces algo, hacelo para que la gente mire más, ame más y desee más a Jesucristo. Si después de hacer algo la gente creció en su concepto de vos, fracasaste. Porque después de hacer algo la gente debería crecer en su concepto de Cristo. Somos los amigos del novio. No llamemos la atención a nosotros. Pero vivimos en una generación apóstata, donde lo que nos importa son las luces, donde lo que nos importa es el reconocimiento, y somos una masa ineficaz que no va a cambiar este mundo. Pero Dios va a usar 1, 2, 3, 5, va a usar, espero, una congregación de gente humilde, de gente que entiende que su rol es hacer que la novia ame cada vez más al novio y que él pase desapercibido. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que la gente me deje de mirar a mí y lo empiece a ver a él. Es necesario que la gente crezca en su concepto de Cristo más que de mí. Amén, iglesia. No miren el instrumento, miren al espíritu. Pureza, humildad. Y lo último que pensaba es que en todos estos remanentes hubo una característica preciosa, y era la determinación. Ellos no volvían atrás. Ellos eran, se puede decir, corajudos. Eran valientes, eran intrépidos. No vamos a decir que no les importaba nada, porque les importaba una cosa. Pero no era nada temporal, no era nada terrenal. Les importaba la gloria de Dios. Amén. Esa iglesia viva, sana de Hechos, dice Hechos 2:42, se mantenían firmes. ¿Cómo se mantenían? Firmes. Dice otra versión, perseveraban, firmes. No creas, bueno, voy a ser parte del remanente. 2 días le duró. No. Bueno, voy a ser parte del remanente. Me voy a poner ahora. No, pero no tengo tiempo. No. Perseveraban, firmes. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles. Aprendían. En la comunión. Estaban juntos. En el partimiento del pan y en la oración. ¡Qué maravilla! Determinación. ¿Querés ponerte de pie, por favor? En el 1400, en la República Checa, miren que hablamos de países y regiones que no son tan conocidas, pero ahí Dios tiene su remanente. República Checa, ¿qué puede estar pasando en la República Checa en 1400? Algo estaba pasando. Había un hombre llamado Jan Hus, que empezó a darse cuenta de la desviación que había en la fe cristiana y empezó a decir, hay que volver a la Escritura, hay que volver a la palabra. La gente tiene que tener la palabra en sus manos. La gente necesita reconocer que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. De nuevo, el mismo celo, la misma pureza, la misma humildad. Y cuando empieza a proclamar esto y empieza a llamar a la gente para que realmente abrace la verdad y deje de lado la mentira y la apostasía, lo empiezan a perseguir y lo declaran hereje. Lo primero que hacían, ya tenían esas, yo creo que deben haber tenido varias cartitas redactadas, le ponían el nombre nomás, era un formulario, hereje. Y él decía, tenemos que volver a la autoridad de la palabra de Dios. Cualquier cosa que el hombre diga contrario a la palabra de Dios, el hombre está mintiendo porque la palabra de Dios es verdad por los siglos de los siglos. Y lo declararon hereje. Y él siguió haciendo lo que Dios le había marcado que tenía que hacer. Y lo arrestaron y lo condenaron a la hoguera, quemado vivo. Y sabe que ese apellido de él, Hus, en checo, significa ganso. Y cuando lo iban a quemar, él dijo, hoy
van a quemar un ganso, pero en 100 años se va a levantar un cisne que no van a poder detener. Y te está diciendo pavadas al fuego. Pero 100 años después se levantó alguien que en su escudo de armas de la familia tenía un ganso, un cisne, perdón. Era Lutero. Y no lo pudieron detener. Qué tremenda una profecía dada por el Espíritu Santo en pleno martirio. Y cuando algunos dicen que parte es verdad, parte no es verdad, pero algunos relatan cómo la vida de este hombre marcó el corazón de Lutero para atreverse a llevar adelante la reforma protestante. Eso hace un remanente, le prepara el camino a la generación que viene. Eso hace un remanente, no vive solo para sus días, sino que piensa en lo que viene. Iglesia, el Señor nos está llamando. Vamos a ser parte de una masa ineficaz. Vamos a ser parte de una masa a la que la pureza no le importa tanto, a la que la palabra de Dios no le importa tanto. O vamos a ser parte de un remanente fiel que quiere vivir en la voluntad de Dios, que quiere que la generación que viene tenga un legado de verdad, de autoridad de la palabra, de vida del Espíritu Santo. Hermanos, si hoy nos tocara una auditoría como le tocó a Sardis, ¿en cuál de los dos grupos estarías? ¿Podría Dios decir, tiene apariencia de vida, pero se ha olvidado de lo que le dije? Está dormido, está dormida. Ha escuchado por años mi palabra, pero está dormido, necesita ser despertado. Se ha olvidado de lo que le dije. ¿Estarías en ese grupo? ¿O estarías en el grupo de los que el Señor dice, pero tengo unos pocos que no han ensuciado su ropa? Y el premio dice, ellos andarán en comunión conmigo. ¡Qué maravilla! Hay otra recompensa más grande que caminar en comunión con nuestro Señor. Iglesia, hoy el Señor nos llama. Hay decadencia espiritual. Y no estoy hablando de vos, de mí, de tu grupo. Estoy hablando de la iglesia en general. Hay una decadencia espiritual. El hombre se ha vuelto el centro del Evangelio. Todo se trata de nosotros, de nuestra comodidad, de nuestro aquí y ahora, de lo temporal. Se ha olvidado la palabra. Ahora estamos hablando algo de la palabra, pero también hablando algo de cosas nuevas, modernas. Esa es la decadencia en la que vivimos. Hay un estilo de vida de pecado continuo. Pero hermanos, en medio de la decadencia espiritual, Dios está llamando a un remanente fiel. Dios está llamando a un remanente fiel. Y cuando pensaba en todas estas características, la pureza, la humildad, esta determinación, esta valentía, saben que todas esas parecen venir de un mismo río, de un mismo afluente. Y es la comunión íntima con Dios. No era que buscaban la pureza, que buscaban ellos eran buscadores de la presencia de Dios. Ellos vivían teniendo intimidad y comunión en oración con Dios. Y en esa comunión con Dios despertaban a la pureza. En esa comunión con Dios se daban cuenta que la única posición correcta del hombre delante de Dios es la humildad, no hay otra forma. El que es orgulloso no ha conocido a Dios. En esa comunión con Dios buscaban esa pureza, se atrevían a dar su vida, porque sabían en quién habían confiado. Cuando un grupo de estudiantes del Instituto Bíblico fue a conocer la casa, que es como una especie de museo ahora, de John Wesley, les mostraron la habitación donde estuvo en ese lugar Wesley. Y al lado de la cama había parches en la alfombra, porque eran los parches que habían quedado de la época de Wesley, porque vivía de rodillas orando. Y ahí estaban esos parches. Y cuenta la historia que ese grupo, ese contingente fue a comer y después fueron
a su colectivo. Y cuando el coordinador, Edwin Orr, algo así se llamaba, cuenta a los estudiantes, le faltaba uno. Y lo buscaron por todos lados. Lo encontraron, arrodillado, orando sobre esos parches. Y cuando entra Orr a la pieza, escucha que este estudiante estaba diciendo: hazlo de nuevo, Señor. Hácelo de nuevo, Señor. Como en los días de Wesley, hácelo de nuevo. Trae un despertar, trae un avivamiento. Desperta la iglesia, restaura la iglesia, atrae a los perdidos. Señor, hácelo de nuevo, hácelo de nuevo. No lo podía cortar. Y la historia dice, ese día, el último en subir al colectivo fue Billy Graham. ¿Saben? Y Dios lo hizo de nuevo. Pero antes de Billy Graham ser Billy Graham, fue un buscador. Billy Graham no sabía que iba a ser Billy Graham. Martín Lutero no sabía que iba a ser Martín Lutero. Y no necesitamos saber qué vamos a hacer. Pero hoy Dios, con urgencia, nos está preguntando: ¿van a ser parte de una masa religiosa o van a ser parte de un remanente fiel? Y yo quiero animarte a que en esta mañana, si te das cuenta que no sos parte de un remanente fiel, puedas decir: Señor, yo quiero ser parte de eso. Yo no me quiero perder la bendición, la gloria, la hermosura de pasar por esta vida siendo una de esas herramientas útiles en tus manos. Quiero ser parte de un remanente fiel. Es una decisión que tenemos que tomar. Dios está llamando, eso no me cabe ninguna duda, pero hay una respuesta que tenemos que dar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque en cada generación preservaste, cuidaste y usaste a un remanente de hombres y mujeres fieles, Señor. Hombres y mujeres que fueron puros en sus generaciones. Hombres y mujeres humildes que de una u otra manera decían: no nos miren a nosotros, miren al Cordero. No nos miren a nosotros, miren a Dios, miren al Espíritu. Hombres y mujeres que permanecieron valientes, determinados para pasar la antorcha a la siguiente generación. Señor, seguramente todos los que estamos acá hemos visto la decadencia espiritual de nuestros días. Pero hoy quiero pedirte que nos toques y nos conmuevas por medio del Espíritu Santo, para ir más allá del diagnóstico de decadencia y decir: yo quiero ser parte de un remanente fiel. Yo quiero responder al llamado de Dios a ser parte de ese grupo de hombres y mujeres totalmente consagrados a Dios. Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu toque nuestro corazón. Señor, si alguno esta mañana se da cuenta de que es parte de esa masa religiosa, yo quiero repetir esas palabras de Apocalipsis: despierta, vuelve a lo que has escuchado, arrepiéntete, despierta. Si has visto el pecado en tu vida como manchas en tu vestidura, pero no te ha conmovido, no te ha llevado a las lágrimas, no te ha hecho querer cambiar, yo te quiero decir en el nombre de Dios: despierta. Si has estado con motivaciones equivocadas, si has estado deshonrando a tus padres, si has estado mintiendo, si has estado fallando y tenías la teoría de que estaba fallando, pero no sentías el dolor de haberle fallado a Dios, yo quiero decirte en el nombre de Cristo: despierta, despierta. Porque Dios te está llamando a dejar de ser parte de la masa y te quiere llamar a ser parte de un remanente fiel.
Porque Dios tiene cosas mucho más gloriosas que las que el pecado te está ofreciendo. Dios te llama a la humildad. Dios te llama a reconocer el señorío de Cristo. Dios te dice: despierta, 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 despierta. Señor, no queremos ser una masa religiosa. No queremos ser parte de la decadencia, queremos ser parte del avivamiento. No queremos ser parte de la decadencia, queremos ser parte del despertar espiritual. No queremos ser comentaristas de la decadencia solamente, queremos ser herramientas en tus manos para despertar esta generación. Vamos, chicos. Te pido que empieces a interceder. Necesitamos más tiempo de rodillas, necesitamos más tiempo de intimidad con Dios. En esos tiempos vuelve a surgir la pureza. En esos tiempos volvemos a sentir la urgencia por abandonar el pecado. No te estoy llamando a ser puro, no te estoy llamando a ser valiente, no te estoy llamando a ser humilde, te estoy llamando a la intimidad con Dios. Te estoy llamando a la intimidad con Cristo. Te estoy llamando a ese lugar donde todo lo demás está en las manos de Dios, donde Él hace el resto. Pero hay una decisión que tenés que tomar. Empezar a pasar tiempo de rodillas en tu casa, en tu pieza, buscando a Dios. O tendrás que conformarte con ser parte de una masa religiosa ineficaz, insensible a la voz del Espíritu Santo. Pero yo creo que Dios nos está llamando por algo. Dios nos está buscando por algo. Hay una generación de apostasía que va a ser cada vez peor, pero Dios en esta mañana está diciendo: estoy buscando, mis ojos recorren la tierra buscando hombres y mujeres que sean parte de un remanente fiel, hombres y mujeres que sean parte de un pueblo humilde, santo, limpio, que conoce mi nombre, que camina cada día conmigo, que tiene mi palabra en su corazón, que siente temor de Dios, que sabe que el centro de todas las cosas es mi Hijo unigénito, Jesucristo. Dios está recorriendo la tierra en esta misma hora buscando hombres y mujeres a los que Él pueda llamar mi remanente santo. Dios está buscando hombres y mujeres como Ana, que en tiempo de decadencia espiritual dobló sus rodillas y dijo: Dios, dame un hijo. Creo que Ana no estaba tan interesada en que hubiera un hijo en su familia como que hubiera un profeta en Israel. Creo que a Ana le dolía ver que en Israel no había un profeta, en Israel no había sacerdocio, en Israel no había voz de Dios. Y dice la palabra, en esos tiempos no había voz de Dios, en esos tiempos no había visión con frecuencia, porque toda la iglesia era masa, porque todo el pueblo de Israel era masa. Era una generación corrompida, idólatra, llena de formas pero vacía de vida, llena de formas pero sin santidad. Pero había una mujer que lloraba día y día, día y noche, día tras día: Dios, dame un hijo, y cuando me lo des te lo voy a consagrar. Y Dios le dio ese hijo, y ese hijo fue profeta, y ese hijo fue juez, y ese hijo fue sacerdote, y ese hijo ungió al rey David, y ese hijo fue usado por Dios. Y ese hijo intercedió por la generación corrompida de Israel, y Dios tuvo misericordia. Y ese hijo puso fin a generaciones de sacerdocio que solo conocían la derrota en manos del enemigo. Y ese tiempo, en ese sacerdocio, en ese liderazgo de Samuel, el pueblo de Dios recuperó el arca, recuperó la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Hombres y mujeres que quieran decir: yo, Señor, yo respondo, Señor, yo quiero ser parte de ese remanente fiel. Hay un solo camino a esto, hay una sola forma: es volver al lugar secreto, es volver a la intimidad con Dios, es dejar las excusas, es dejar la soberbia, es dejar las distracciones y volver a doblar nuestras rodillas en casa.
Toda estrategia diabólica se pone a temblar cuando veo a un Juan Wesley, cuando veo a un Billy Graham, cuando veo a un Juan Hus, cuando veo a un William Tyndale doblando sus rodillas y diciendo: yo quiero ser un remanente fiel, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero conocerte. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La gloria de Dios. Espíritu Santo hace lo que nadie puede hacer. Convence, toca corazones, toca la mente de tu pueblo, Señor, y llámanos a la intimidad, y llámanos a la búsqueda, y llámanos a la comunión. Hace tu obra, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cada uno tiene que hacer su propia oración. Señor, no quiero ser parte de esa masa, quiero ser parte de un remanente fiel. Lo quiero ser, Señor. Llámame a la intimidad, llámame al secreto, llámame a la búsqueda. Volví a darme hambre y sed por estar a solas con vos, Señor. Ahí es donde pasa todo. Ahí es donde empiezan los avivamientos. Ahí es donde empiezan los cambios. Despertanos, Señor. Gracias, Señor. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Nos hemos estado perdiendo la mejor parte. La mejor parte no es hacer cosas, no es venir a reunirnos. La mejor parte es tener comunión con Dios. Y Dios nos está llamando de nuevo ahí. Sentarnos a sus pies, escucharlo hablar y levantarnos en el poder del Espíritu Santo. A ese lugar queremos ir, Señor. Con Dios, pero ahora solamente tienen cenizas. Yo le pido al Espíritu Santo que sople esas cenizas y vuelva a encender ese fuego, porque ahí está la vida del Hijo de Dios. Ahí está esa brasa que se estaba apagando, pero Dios no apaga el pábilo que humea. Dios lo va a encender. Dios lo va a encender. Esas brasas humeantes, esas brasas tapadas de cenizas, Dios les puede hacer arder de nuevo. Hace tu obra, Señor. Hace tu obra, Señor. Qué bendición ser una iglesia encendida, una iglesia remanente. Una iglesia de hombres y mujeres que te son fieles, Señor. Concédenos eso, Señor.
Perdón, Señor, perdón. Perdón. Pero hoy queremos responder a tu llamado, Señor. Gracias.